va? Vamos a ver la primera parte del pH, la parte física del pH, para que después puedan ver mezclas regulador y reguladoras fisiológicas. Con respecto al pH, lo único que vamos a decir es la definición. Se le define como el potencial de hidrogeniones. Este concepto es un término muy técnico, ¿eh? Y bueno, ¿para qué sirve el pH? Para cuantificar, o mejor dicho, para determinar el grado de acidez o alcalinidad que tiene una solución acuosa. ¿De acuerdo? Buenísimo. Nos vemos en la próxima diapositiva. Como dijimos en la anterior, el pH se define como el potencial de hidrogeniones y termina siendo una ecuación matemática. ¿eh? Depende de la concentración de hidrogeniones libres presentes en solución, depende de la concentración de hidrogeniones libres presentes en solución. Por eso ustedes van a ver que la fórmula puede escribirse de dos maneras. La primera es pH igual al menos logaritmo de la concentración de protones. A mí me faltó al final un paréntesis que puede estar o no. Pasa que no me lo tomó la, la cámara. Al menos logaritmo de la concentración de protones o hidrogeniones libres, tienen que estar sueltos, disociados, o al logaritmo de la inversa de la concentración de hidrogeniones libres. Las dos ecuaciones son iguales, es lo mismo, definen potencial, ¿de acuerdo? Fíjense que acá hay un dato que conceptualmente va a ser importante. Cuanto mayor sea la concentración de hidrogeniones libres en el medio acuoso, menor va a ser el pH. Acá lo que quisimos meter un poquito el concepto técnico, pH. P es el símbolo que define el término potencial, potencial de, y H hidrogeniones, potencial de hidrogeniones, que es la definición. Uno me pregunta, bueno, ¿y qué es el potencial de? El potencial es aplicar menos logaritmo, menos logaritmo, menos logaritmo, o logaritmo de con signo negativo, como quieran. O sea que el potencial de hidrogeniones es el menos logaritmo de la conservación de hidrogeniones. Y acá hay un dato que es importante en la práctica y en la teoría. Expresada esta concentración en equivalentes litros. ¿Por qué? Porque yo lo que mido es la concentración de hidrogeniones disociados, o sea, cuando ya el compuesto se disoció y formó los iones. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que aparezca pH, potencial de hidrogeniones, es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, que también se puede definir como, perdón, se puede escribir como logaritmo de la inversa de la concentración de protones. Después van a haber dos términos más, pOH y pKwater. El pOH va a ser el menos logaritmo de la concentración de oxidrilo y el pKwater o pKw va a ser el menos logaritmo de la constante de disociación del agua, que lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Está? Bueno, producto iónico del agua. Ustedes saben muy bien, o deberían saber, que el agua pura se encuentra en un equilibrio entre su componente ácido y su componente básico. El componente ácido lo determina la concentración de hidrogeniones libres y el componente básico la concentración. El agua se disocia y al disociarse genera la misma cantidad de cationes que de aniones. En este caso, el catión es el hidrógeno o el hidrogenión o protón hidrógeno y el anión es el grupo oxidrilo o hidroxilo. A partir de esto, la física establece un nuevo concepto, que es el producto iónico. Producto es multiplicación. Iónico, iones. Multiplicación de los iones que forman parte del agua. ¿Cuáles son los iones que forman parte del agua? El hidrógeno o protón hidrógeno y el grupo oxidrilo o hidroxilo. Si yo multiplico la concentración de hidrogeniones libres del agua, que vale 10 a la menos 7 equivalentes por litro, por la concentración de oxidrilo, que tiene igual valor porque están en equilibrio, obtengo un resultado. Ese resultado se llama producto iónico del agua, que aparece con una simbología muy sencilla, KW, K-Water. Este resultado es 10 a la menos 14 y la unidad es el equivalente barra litro elevado al cuadrado. Guarda con esto porque lo suelen preguntar. Parece que no, pero lo suelen preguntar. El producto iónico del agua va a permanecer constante. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a ser un valor fijo, 10 a la menos 14. Por lo tanto, uno podría pensar en esto, que cuando el agua deja de ser solvente puro y se convierte en una parte de una solución, lo que puede alterarse es la concentración de hidrogeniones libres o la concentración de oxidrilo. La relación es inversa. Si la concentración de hidrogeniones libres aumenta porque hay un desequilibrio,
la concentración de oxidrino disminuye. ¿Por qué? Porque el K-Water va a permanecer constante. ¿Para qué hablamos de K-Water? Bueno, hablamos de K-Water para poder entender de dónde sale la ecuación de pH. ¿Mm? El pH es una ecuación que se desprende del producto iónico del agua. A ver, si yo aplico potenciales a K-Water, voy a tener, primero, K-Water igual a la concentración de hidrogeniones por la oxidrino. Por lo tanto, si aplico potenciales me va a quedar menos logaritmo de K-Water. Acuérdense que potencial es el menos logaritmo. Menos logaritmo de K-Water que va a ser igual al menos logaritmo de ¿qué? Del producto, o sea, de la concentración de hidrógeno por la concentración de oxidrino. Esas son igualdades matemáticas. Si yo le saco el menos logaritmo a K-Water, me da el mismo resultado matemático que si le saco el menos logaritmo a la multiplicación de los hidrogeniones por los oxidrinos. ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar distributiva, propiedades distributivas de logaritmo. Y me va a quedar de la siguiente manera. Menos logaritmo de K-Water es igual a ¿qué? Al menos logaritmo de la concentración de protones más, acá viene la diferencia y esto es pregunta de examen, más el menos logaritmo de la concentración de oxidrilo. ¿Por qué más? Porque una propiedad distributiva de los logaritmos establece que en la multiplicación los logaritmos de los factores pueden sumarse, así como en la división pueden restarse. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aplicada la propiedad distributiva me queda que el menos logaritmo de K4 va a ser igual a ¿qué? Al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones más el menos logaritmo de la concentración de oxidrilo. Reemplazado el símbolo, el menos logaritmo se reemplaza con la letra P. ¿Están de acuerdo? El potencial. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que pKwater o potencial de Kwater es igual al potencial de hidrogeniones más el potencial de oxidrilo. Traducido, pKwater igual a pH más pH. Siempre la suma de pH más pH da igual a pKwater. ¿Por qué? Porque el pKwater viene de aplicar el logaritmo a Kwater. Y decíamos que Kwater valía 10 a la menos 14 y era constante. Te agarran una calculadora y le aplican el menos logaritmo de 10 a la menos 14 y te da 14. Por lo tanto, la suma de pH más pH no puede dar más que 14. Es imposible. No existe. La suma de pH más pH no puede dar más que 14. ¿Y por qué puse 7 y 7? Porque esto corresponde al producto iónico del agua. Como el agua está en un equilibrio ácido-base, el 7 del pH más el 7 del pOH indican la neutralidad. Por eso que pH 7 es neutro, porque proviene de aplicar los potenciales, ¿eh? Al producto iónico del agua, en donde la concentración de hidrogeniones y la concentración de oxidrilo estaban en equilibrio. Es por eso que el rango de neutralidad es 7. 7 más 7, 14. Bueno. Yo tengo el agua pura. La pregunta sería, ¿qué cosas pueden alterar el pH del agua pura? Y bueno, algo que altere el equilibrio entre el componente ácido y básico. Entonces, ¿qué sustancias alteran el pH del agua? Hay dos sustancias, hay dos compuestos. Los ácidos y las bases. Guarda con esto. Por definición, un ácido son aquellos solutos que en solución se disocian, ¿se acuerdan? Se disocian y al disociarse liberan los hidrogeniones al medio acuoso, creando un pH menor a 7. Esa es la definición de ácido. Lo de la base es exactamente lo mismo, nada más que lo que liberan son grupos oxidrilos o hidroxilos, generando un pH mayor a 7. Bien. A partir de acá, en el próximo tema van a ver la diferencia entre ácidos y bases fuertes, ácido fuerte, bases fuertes, ácido débiles, bases débiles. Por ahora todo lo que estamos viendo es para sustancias que se disocian totalmente. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver otro nuevo término que lo van a entender, que lo van a masticar porque lo van a tener que ver después para mezcla reguladora y fisiológica, que es la constante disociativa. Ya creo que con Pollo deben haber visto algo. Hay una ley llamada ley de acción de masa que establece que la cantidad de reactivos en suma tiene que dar igual al producto. A ver, si yo pongo 1 kilo de harina y 400 gramos de azúcar, la torta pesa 1 kilo 400.
Acá más o menos el concepto es este. A partir de la ley de acción de masa, vos tenés que hay una forma que está no disociada y después una forma disociada. La suma de ambas, o sea, la concentración de la forma disociada de un componente tiene que ser igual a la concentración de la forma disociada. Eso es por ley de acción de masa. Si tomamos un ácido, el ácido no disociado, ejemplo ácido clorhídrico, lo ven ahí, fíjense que no le pongo valencias, cuando se disocia en agua, se separa el hidrógeno por un lado y el cloro por el otro. La suma de las concentraciones de hidrógeno y cloro tiene que dar igual a la concentración del ácido clorhídrico no disociado. Ahora bien, si yo tomo la forma disociada y la divido por la forma no disociada, lo que obtengo es la constante de disociación. Repito, yo tomo la forma disociada de un ácido y la divido por la forma no disociada, obtengo lo que se llama como constante de disociación. Pregunto. Yo tengo una cantidad determinada de formas no disociadas. Tengo 10. Voy a inventar 10. Y encuentro luego de ponerlo en el agua 10 partes totalmente separadas. Lo disociado termina siendo igual a lo no disociado. ¿Estamos de acuerdo? 10 sobre 10, 1. ¿Esto qué quiere decir? Que una constante disociativa Ka igual a 1 indica que en este caso particular, por ser un ácido, se disocia totalmente. Cuando la constante disociativa es menor a 1, indica que el ácido no se disocia totalmente. O sea que la forma disociada es menor a la forma no disociada. Recuerden esto porque lo que altera el pH es el hidrogenión de la forma disociada, no de la no disociada. ¿Eh? Y esto va a ser una diferencia entre un ácido débil y un ácido fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Ka representa la constante disociativa de un ácido. Si la forma no disociada tiene igual valor a la disociada, o mejor dicho, si lo quiero decir de otra manera, si el ácido se disocia totalmente, el cociente entre la forma disociada y no disociada da 1. Eso indica disociación total. Si es menor a 1, indica disociación parcial. Con respecto a la base, la constante se llama Kb. Conceptualmente es lo mismo. ¿Eh? Si yo divido la forma disociada sobre la no disociada y me da 1, la base es considerada una base fuerte. ¿Por qué? Porque se disoció totalmente. La Kb valdrá 1. Bueno, espero que lo entiendan porque después van a encontrar en mezcla reguladora en un término nuevo que es el pK. Y a partir de esta constante disociación va a aparecer una nueva fórmula que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Por lo tanto, esto se pregunta muchísimo. Acá pusimos un ejemplo muy esquemático, muy esquemático. En el primer recipiente tengo agua pura, muy esquematizado, van a haber tres hidrógenos sueltos y 3 oxidrilos. En realidad, yo debería haber puesto dial a menos 7 equivalentes por litro de hidrógeno y dial a menos 7 equivalentes por litro de oxidrilo. Imposible dibujar, se entiende, ¿no? Lo que quisimos mostrar acá es que la concentración de hidrógenos libres y de oxidrilo libre en el agua está en el equilibrio. La concentración de hidrógeno igual a la concentración de oxígeno, por lo tanto el agua pura tiene un pH igual a su pOH y su valor será de 7. Ahora, si al agua yo le agrego solutos, deja de ser agua para convertirse en una solución. En este caso, al agua le voy a agregar un ácido. Ejemplo, al ácido clorhídrico. No le puse valor porque la verdad que no me interesaba. Si yo pongo el ácido en agua, el agua actúa como un dipolo eléctrico y disuelve y disocia este ácido. Como este es un ácido fuerte, se separa el anión cloro por un lado y el protón hidrógeno o hidrogenión por el otro. Es este hidrógeno el que altera el equilibrio, porque yo acá tenía igual concentración de ambos. Este es el hidrógeno que altera el equilibrio, este es el hidrógeno que modifica el pH, el que proviene del ácido fuerte disociado. Entonces ustedes van a ver que la concentración, no la cantidad, la concentración de hidrógenos libres que había en el agua ahora aumenta, mientras que la concentración de oxidrilos en el agua, en la solución, perdón, disminuye. ¿Por qué? Porque el K-Water permanece constante. ¿Eh? Si la concentración de hidrógenos aumenta, el pH disminuye, se hace menor a 7.
Mientras que el pH aumenta, se hace mayor a 7. ¿Comparado con qué? Con el agua pura. ¿eh? Si le agrego un ácido al agua, se convierte en una solución ácida. Desplazo el equilibrio. La concentración de hidrógenos aumenta, por lo cual el pH tiene que ser menor a 7. ¿Mm? ¿Queda claro? Bien. Acá es otro ejemplo, nada más que lo que yo le agrego al agua ahora no es un ácido, sino que es una base fuerte. La base fuerte lo que va a liberar, por ejemplo, hidróxido de sodio. Fíjense que yo puse en azul, porque esto también es importante, bueno, es relativamente importante. Vos tenés dos formas de medir el pH. Uno con cintas reactivas que marcan el fucsia o el turquesa, ¿tá? Y el otro es calculando el pH como estamos haciendo nosotros. Bueno, el azul, que es el turquesa, está bien, ¿no? Sí, a veces me confundo turquesa con fucsia. El azul, que es el turquesa, es para los alcalinos. Cuanto más turquesa, más alcalino. Y el fucsia o rosa pálido, como quieran, para los ácidos. Cuanto más fucsia, más intenso, más ácido. ¿Está? Una boludez, pero bueno, quería aclararlo. En este caso agrego hidróxido de sodio, miren que el hidróxido de sodio se disocia totalmente y es ese oxidrilo que proviene del hidróxido de sodio que altera el equilibrio. ¿eh? La concentración de oxidrilos en el agua, o ahora ya no agua, sino solución, aumenta. Hay una alteración del equilibrio, por lo cual la concentración de los geniones disminuye. Esto provoca un aumento del pH y una disminución del pH. El pH con respecto al neutro, que era 7, va a aumentar. El pH con respecto al neutro va a disminuir. ¿Está? La suma de pH más pH tiene que dar 14. Por eso, si el pH aumenta, el pH tiene que disminuir. Bueno, a partir de esto, establecimos los rangos, la escala de pH, recordando que pH más pH igual a pK water, y el rango de la neutralidad, 7 más 7, 14. ¿Qué carajo es 7 más 7? O sea, ¿qué soluciones o qué solutos son pH 7 y pH 7? Los neutros. ¿Cuáles son los neutros? Las sales y los no electrolitos. Obviamente el agua, pero no es un soluto. ¿Qué solutos tienen pH neutro? Las sales o las soluciones salinas y las soluciones formadas por no electrolitos. Bien. ¿Qué soluciones tienen pH alcalino o básico? Aquellas que tienen un pH mayor a 7 o un pOH menor a 7. ¿Mm? Las soluciones alcalinas, cuanto mayor es el pH, más alcalina, mayor es la concentración de oxidrilos y menor la de hidrogeniones. Fíjense que la puse en azul. Del otro lado, las soluciones ácidas. Cuanto más ácidas, menor el pH. ¿Mm? Mayor es la concentración de hidrógenos, menor la concentración de oxidrilos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Obviamente no puse todos los valores. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y valores con fracciones también. Bueno, se sobreentiende, ¿no? ¿Podrían pedir que calcules el pH de algo? Sí, una boludez. En un examen virtual así por pantalla se puede pedir, porque tenés que hacer un cálculo y tal vez mostrarlo o decir el resultado que la mina ya sabe de memoria. Bien, ¿cómo calcular el pH? Primero, si la solución contiene un ácido fuerte, lo que debo obtener es la concentración absoluta. Y llamo concentración absoluta a la normalidad. Pregunta de examen final. ¿Existe otra forma de expresar la concentración absoluta? Sí, la concentración empírica, la molaridad y la osmolaridad. ¿Queda claro? Para calcular pH se necesita la normalidad, o sea, el ácido medido en equivalentes por litro, ni siquiera mil equivalentes, chicos. No se calcula el pH con molaridad, se calcula con normalidad. ¿Fui claro? Lo segundo que aplico, una vez que yo ya tengo la concentración normal, es la fórmula de potenciales. Bueno, el ejemplo es, tengo 500 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 0,01 molar. ¿Qué datos tengo?
500 mililitros, que es el volumen, y la concentración 0,01 molar. Bien, para calcular pH debo obtener la normalidad. Por regla de 3, por cada mol de ácido clorhídrico hay un equivalente. ¿Por qué? Porque el ácido aporta un hidrógeno. 0,01 mol por litro me da 0,01 equivalente. La normalidad 0,01. Ya tengo la normalidad, aplico la fórmula. pH igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones o protones libres. pH igual a menos logaritmo de 0,01 equivalente por litro. Recuerden que los logaritmos son adimensionales, por lo tanto pH va a ser igual a menos 2, porque el logaritmo de 0,01 da menos 2. Menos por menos, más. No existe el pH negativo, no existe el pH menor a 0, no existe el pH mayor a 14. Si el pH vale 2, contra ácido, ¿cuánto vale el pOH? Por despeje. Eso es muy, pero muy ácido. Por último, ¿qué pasa si en vez de tener un ácido tengo una base? La cosa se me complica porque no puedo calcular en forma directa el pH. Lo primero que debo hacer es calcular pOH. pOH. Para calcular pOH necesito, al igual que en el ácido, la normalidad de la base. Y después por despeje, pH. Ejemplo, tengo una solución de hidróxido de calcio, 0,05 molar. Me pide que calcule el pH y pOH. Bueno, yo sé que por cada mol de hidróxido de calcio me va a dar dos equivalentes. Si yo tengo 0,05 mol por litro, tengo X equivalente por litro. 0,1 equivalente por litro, que es la normalidad de esta base en este caso. Bien, me pide pH, pero no puedo hacerlo. Tengo que hacer pOH. pOH igual al menos logaritmo de la concentración de oxidrinos. pOH igual a menos logaritmo de 0,1. El logaritmo de 0,1 me da menos 1. Menos por menos más pOH1. pOH1, por lo tanto, si pKwater es igual a pH más pOH y pKwater vale siempre 14, pH sería igual a pKwater menos pOH. 14 menos 1, 13. pH 13, recontra alcalino. ¿Eh? El extremo contrario del anterior. Si me pidiera calcular el pH del cloruro de sodio o de la glucosa, ni siquiera hago nada, porque sé que el pH es 7. ¿Por qué? Porque ni la glucosa ni el cloruro de sodio alteran el equilibrio ácido-base. ¿Eh? Un abrazo, nos vemos con mezclas reguladoras. Chao, chao.